Hola, bienvenidos a la introducción de la asignatura Biofarmacia y Farmacocinética 1, que tenéis ubicada en el tercer curso del grado de Farmacia. Esta asignatura os la voy a impartir yo, que soy Maribel Bermejo, junto con mi compañera Isabel González. Nosotras dos, como responsables de la asignatura, nos encargaremos de la mayor parte del programa de clases teóricas. También vamos a tener clases prácticas en el laboratorio y ejercicios prácticos en el aula de informática que os impartirán otros compañeros del departamento que ya os iremos presentando. Así pues, vamos a empezar con este primer tema de introducción. Para comenzar la introducción, lo primero que quiero recordaros es que todos los materiales de la asignatura los vais a tener disponibles en la página web que podéis ver en la diapositiva, donde estarán toda la información referente a las fechas de exámenes, anuncios, las diapositivas que proyectaremos a lo largo de las clases teóricas, el cuadernillo de prácticas, ejercicios de apoyo que podéis utilizar para esta asignatura. Pasando ya a lo que es el tema de introducción, vamos a ver cómo la biofarmacia y la farmacocinética derivan de una disciplina más general que se conocía antes como farmacia galénica. A continuación voy a explicaros lo que conocemos como procesos de tránsito de fármaco en el organismo, que resumimos con las siglas LADMER. Vamos a ver qué significa cada una de estas siglas por separado y su definición la tenéis que conocer. La biofarmacia y la farmacocinética se estructuran alrededor de un concepto fundamental, que es la biodisponibilidad, como medida de aprovechamiento del fármaco por parte del organismo. Cuando tengamos claro este concepto, vamos a pasar ya a unas definiciones más detalladas de la biofarmacia y la farmacocinética, sus objetivos, ejemplos de aplicación y algunas otras definiciones que vamos a manejar también a lo largo del curso, como la equivalencia química, terapéutica y la bioequivalencia. Bien, esta disciplina que os he comentado que se llama farmacia galénica y que es el origen de la biofarmacia y la farmacocinética y de otras asignaturas que tenéis en el programa del grado de farmacia, es una disciplina que recibe este nombre desde hace muchísimos años y que clásicamente se ocupaba de las metodologías para preparar medicamentos. Desde que el hombre es hombre y sufre enfermedades y ha buscado medicamentos para curar las mismas, ha habido profesionales encargados de preparar esos medicamentos. A partir de la Edad Media ya estaba consolidada la figura profesional del farmacéutico como aquel experto en preparar esos medicamentos. Sin embargo, esos medicamentos, una vez preparados, su grado de aprovechamiento por parte del organismo no era cuestionado por parte de nadie. Se asumía el medicamento, esa forma farmacéutica permitía el aprovechamiento del principio activo y la consecución de sus objetivos terapéuticos. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido muchos problemas con determinadas formas farmacéuticas que, digamos, hicieron que este concepto empezara a replantearse. ¿Qué quiero decir? Pues pensad que las metodologías de preparación de medicamentos fueron evolucionando, hubo un gran cambio con las nuevas metodologías y las nuevas tecnologías que se generaron sobre todo a principios del siglo XX y empezaron a observarse una serie de problemas en el uso clínico, en el uso real de los medicamentos. Nos encontrábamos con que formas farmacéuticas diferentes que contenían los mismos principios activos tenían efectos terapéuticos muy diferentes o incluso unas presentaban efectos tóxicos y otras no. Tenéis 3 ejemplos en la diapositiva que digamos son reflejo de esta situación que os estoy comentando. Por ejemplo, formas farmacéuticas destinadas a la vía oral de cloranfenicol que estaban manufacturadas a partir de cloranfenicol en diferente forma cristalina, que por lo tanto tenían diferentes solubilidades
es decir, diferentes velocidades de disolución y por lo tanto diferentes velocidades de absorción. Y ello determinaba efectos terapéuticos distintos a pesar de tener la misma dosis de principio activo. También se observaba este fenómeno, pues por ejemplo con la fenitoína, que en determinadas formulaciones presentaba efectos tóxicos. Esos efectos tóxicos eran por el hecho de contener lactosa como excipiente, que afectaba pues a aquellos pacientes que tenían un fenómeno de intolerancia a la misma. Otro problema similar ocurría con la digoxina. La digoxina es una sustancia muy insoluble, de forma que si dos medicamentos conteniendo la misma dosis de digoxina estaban elaborados a partir de digoxina con diferente tamaño de partícula, su velocidad de disolución era muy diferente y por lo tanto sus efectos terapéuticos también eran diferentes. Bien, la idea que quiero transmitiros o que quiero que recordéis es que hay factores ajenos al principio activo que son los responsables de los efectos terapéuticos o de los efectos tóxicos. Es decir, factores que dependen no solo del fármaco, sino de la forma farmacéutica y del sustrato biológico, es decir, del organismo y de la vía de administración que estemos utilizando. Es precisamente la relación entre esos tres elementos de lo que se ocupa la biofarmacia y la farmacocinética, de la interacción entre el fármaco, la forma farmacéutica y el organismo, la vía de administración. Recordar que no existe ningún fármaco comercializado. Lo que tenemos en el mercado son medicamentos, es decir, fármacos vehiculizados en una determinada forma farmacéutica que va destinada a una vía de administración concreta. Muy bien. Esto significa que, en consecuencia, la farmacia galénica ha evolucionado de ser esa disciplina focalizada únicamente en la preparación técnica del medicamento en una disciplina cuyo objetivo es la preparación de medicamentos estables, por supuesto, seguros y eficaces. Y este objetivo, como ya habéis podido imaginar, es muchísimo más complejo que la simple manufactura de una forma farmacéutica. Por ello, la farmacia galénica se desglosó en, digamos, contextos científicos nuevos o asignaturas o disciplinas nuevas que tenéis integradas en vuestro plan de estudios, que son la biofarmacia, la farmacocinética y la tecnología farmacéutica. Aunque la tecnología farmacéutica en vuestro plan de estudios la tenéis incorporada como galénica, digamos en recuerdo de esa disciplina general a partir de las cuales se han originado la biofarmacia, la farmacocinética y la tecnología farmacéutica. Vosotros tenéis en vuestro plan de estudios galénica 1, galénica 2 y galénica 3. Como veis, son asignaturas todas que están íntimamente relacionadas por provenir de ese tronco común que es la farmacia galénica. Vamos a ver a continuación esos procesos que os he dicho de los cuales se encargaba la biofarmacia y la farmacocinética, los procesos de tránsito del fármaco a través del organismo. Vamos a imaginar un ejemplo concreto de una forma farmacéutica destinada a la vía oral. Vamos a ver qué sucede con ella o qué necesitamos saber para elaborar ese medicamento. Bien, la tecnología farmacéutica se ocupa precisamente de la selección de los excipientes, de los procesos tecnológicos necesarios para elaborar una determinada forma farmacéutica, comprimidos o cápsulas, y son todos esos conocimientos los que vais a ver, como os digo, en las asignaturas galénica 1, galénica 2 y galénica 3. Los procesos de elaboración de la forma farmacéutica. Sin olvidar que esos procesos tecnológicos y esos excipientes que seleccionamos o esa forma farmacéutica que seleccionamos va a venir condicionada por el tipo de vía de administración que vamos a utilizar. Pues para la vía oral utilizamos comprimidos y cápsulas, para la vía nasal pues utilizamos por ejemplo gotas o los colirios utilizados para la administración oftálmica, los parches utilizados para la vía transdérmica, etc. Veréis en esas asignaturas las diferentes formas farmacéuticas. La biofarmacia se ocupa del proceso de liberación. Es la primera de las siglas del LADME. El proceso de liberación consiste
por ejemplo, en la disgregación de la forma farmacéutica, la disolución del principio activo a partir de la forma farmacéutica disgregada, y ese proceso de liberación también es diferente en función de cómo sea la vía de administración. No es lo mismo el proceso de liberación en el tracto gastrointestinal que el proceso de liberación del fármaco desde el parche para acceder a la piel. Una vez el principio activo ha sido liberado de la forma farmacéutica, es decir, cuando ya está disuelto en los fluidos correspondientes de cada vía de administración, el fármaco tiene que ingresar al organismo. Ese es el proceso de absorción. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la liberación como primero de los procesos del LADMER y a continuación la absorción, que es el proceso de ingreso al organismo. A mí me gusta decir que la biofarmacia es la ciencia de cómo cruzar la frontera, de cómo el principio activo es liberado desde la forma farmacéutica y accede al organismo. De forma que el proceso de absorción es el proceso que enlaza biofarmacia y farmacocinética. Y es el primero de estos, de estos procesos de los cuales se encarga la farmacocinética. La farmacocinética, por lo tanto, también se ocupa del proceso de absorción, de incorporación al organismo. Una vez el fármaco es absorbido y está en la circulación sistémica, el flujo sanguíneo se encarga de distribuirlo por todos los órganos y tejidos. Simultáneamente a ese proceso de distribución, el fármaco puede sufrir fenómenos de metabolismo o excreción. El principal órgano metabolizador es el hígado, ya veis, y el principal órgano excretor, los riñones. De forma que ya tenemos la absorción, la habíamos visto, la D corresponde a distribución y el proceso de metabolismo y excreción son las siguientes siglas del proceso del LADMER. Entonces, recopilamos. Llevamos de momento el proceso de liberación, el proceso de absorción, el metabolismo, la excreción, que se producen, como os he dicho, fundamentalmente en hígado y en riñón, aunque existen otros órganos metabolizadores y excretores. Y el otro proceso que tenéis representado en esta diapositiva es la respuesta, ¿de acuerdo? La respuesta que produce el fármaco al acceder a los receptores, a los lugares de acción. Así ya tenemos todas las siglas del LADMER: liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y respuesta, de los cuales se encarga la farmacocinética. También tenemos otra serie de denominaciones que hacen referencia a la agrupación de algunos de estos procesos. Por ejemplo, al conjunto de metabolismo y excreción lo denominamos eliminación, y al conjunto de los procesos de distribución, metabolismo y excreción lo conocemos como disposición. Esas son también otras definiciones, otras nomenclaturas que tenéis que conocer. Pasando ya al concepto más importante de la biofarmacia, que es el concepto de biodisponibilidad. Una pregunta que podemos hacernos es si toda la dosis que nosotros incorporamos en una forma farmacéutica realmente llega al lugar de acción. Es decir, ¿se aprovecha todo el principio activo de la forma farmacéutica? La respuesta a esta pregunta se hace a través del concepto de biodisponibilidad. La definición precisa la tenéis en la diapositiva. Es la fracción o el porcentaje de la dosis de fármaco que alcanza de forma inalterada la circulación sistémica y además la velocidad a la que ocurre dicho acceso. Es decir, el concepto de biodisponibilidad es un concepto que tiene dos caras. Por un lado, la magnitud, fracción o porcentaje, y por otro, velocidad, cómo de rápido se produce ese acceso. Por lo tanto, la biodisponibilidad es una medida del grado de aprovechamiento del fármaco a partir de una forma farmacéutica determinada y de una vía de administración determinada. Por ejemplo, nosotros podemos administrar 500 miligramos de amoxicilina en forma de cápsulas por la vía oral
y eso dar lugar a una biodisponibilidad completa, es decir, que toda la dosis llegase a la circulación sistémica, mientras que esa misma dosis administrada en un parche por vía transdérmica tengamos una biodisponibilidad prácticamente nula, es decir, no se absorba, no se aproveche a través de la piel ese mismo principio activo. Por lo tanto, la biodisponibilidad depende no solo del fármaco, sino también de la forma farmacéutica y de la vía de administración. ¿De acuerdo? Que son los tres elementos cuya relación estudia la biofarmacia. De forma que el concepto de biofarmacia es aquella disciplina o ciencia que estudia la biodisponibilidad de los fármacos en sus formas farmacéuticas a través de una determinada vía de administración y el modo de alcanzar su óptimo, su valor más favorable, estudiando esas interacciones entre fármaco, forma farmacéutica y sustrato biológico. Por lo tanto, como veis en la diapositiva, el objetivo de la biofarmacia es estudiar el proceso de liberación y absorción y cómo las características físico-químicas, los procesos tecnológicos y la vía de administración afectan al proceso de liberación y de absorción del principio activo. Vamos a revisar de nuevo este concepto con algunas ilustraciones. Como os he dicho, la biofarmacia se ocupa de la relación entre las propiedades físico-químicas del fármaco, las características de la forma farmacéutica, la vía de administración y cómo ello repercute en la respuesta farmacológica o tóxica. La definición de biofarmacia es muy antigua, fijaros, ya en el año 73 fue publicada precisamente como el estudio de esos factores dependientes de la forma farmacéutica. La biodisponibilidad también es un concepto definido hace muchos años, en el 73, como la cantidad de fármaco y la velocidad a la que accede a la circulación sistémica. Fijaros, está disponible los 500 miligramos de aspirina para ejercer su acción. ¿Qué causas pueden hacer que no estén disponibles? Pues, por ejemplo, que la permeabilidad del fármaco sea escasa y no dé tiempo a ser absorbido durante todo el tiempo de tránsito intestinal. Esto si nos centramos en un fármaco por vía oral. En el caso de sustancias poco solubles, si no se disuelven, no van a poder cruzar la membrana intestinal. Es otra causa de baja biodisponibilidad. Y otra posible causa por la vía oral sería la degradación enzimática o no enzimática del fármaco en los fluidos gastrointestinales. El concepto de farmacocinética lo tenéis explicado en esta diapositiva. La farmacocinética consiste en el estudio y la caracterización de la evolución con el tiempo de los niveles de fármaco y metabolitos en el organismo a través del análisis de las curvas de concentración-tiempo o cantidad-tiempo obtenidas a partir de fluidos orgánicos asequibles al muestreo. Es decir, resumiéndolo, la farmacocinética se ocupa del estudio del tránsito del fármaco a través del organismo, utilizando como herramienta, por ejemplo, las curvas de concentraciones plasmáticas frente al tiempo o las curvas de concentraciones en orina frente al tiempo. O también podríamos muestrear otro fluido orgánico, que sería la saliva. En este curso vamos a utilizar fundamentalmente como herramientas las curvas de niveles plasmáticos frente al tiempo. De forma que el objetivo de la farmacocinética es utilizar modelos matemáticos para describir esos perfiles plasmáticos, porque en última instancia, para lo que nos van a servir esos perfiles plasmáticos es para establecer las pautas posológicas, es decir, cuánta dosis tenemos que administrar y cada cuánto tiempo tenemos que hacerlo para obtener unos determinados niveles plasmáticos. Por explicároslo de otra manera, podríamos decir que mientras que la farmacología estudia lo que el fármaco le hace al organismo, la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco, cómo procesa el organismo el fármaco, cómo lo absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y se excreta, de forma que eso condiciona unos determinados niveles plasmáticos.
¿de acuerdo? Y eso nos va a permitir establecer cuál es la dosis y cuál es el intervalo de dosificación adecuado que tenemos que utilizar en cada paciente. Vamos a ver a continuación un ejemplo concreto de uso de esos modelos matemáticos, aunque los vamos a ver con mucho detalle en los temas siguientes. Quiero que veáis ya cuál es la utilidad práctica de la farmacocinética. Como os he dicho, las herramientas que utiliza la farmacocinética son modelos matemáticos. Muy bien, esos modelos nos permiten predecir, como veis en la diapositiva, los niveles plasmáticos, dada una dosis y una vía de administración, en este caso intravenosa. Podemos predecir, conociendo los parámetros cinéticos y las ecuaciones correspondientes, cómo va a ir evolucionando la concentración plasmática con el tiempo. Y podemos responder a preguntas de ¿y qué pasaría si en un paciente la velocidad de eliminación fuera diferente? Podemos observar cómo cambian esos perfiles de concentraciones plasmáticas. Eso era el ejemplo de una administración intravenosa. Cuando la administración es oral, fijaros que la forma de los perfiles es diferente. Hay un proceso de incorporación al organismo, por eso las concentraciones suben y después los procesos de eliminación prevalecen. Y nosotros podemos predecir, por ejemplo, si la biodisponibilidad que se representa con F es más pequeña, cómo serán los perfiles plasmáticos. O, asumiendo que la biodisponibilidad es la misma, a partir de dos formulaciones, ¿qué ocurrirá en un paciente en el que la absorción sea más rápida? ¿Cuáles serán las concentraciones máximas alcanzadas? La mayor parte de fármacos, sabéis que se administran en dosis repetidas, en dosis múltiples, no en una única dosis. Bueno, también vamos a ver a lo largo de este curso las ecuaciones que nos van a permitir obtener los perfiles plasmáticos tras la administración de dosis múltiples. Y entonces eso significa que gracias a esas herramientas nosotros podemos diseñar la pauta posológica adecuada para cada paciente. Podemos plantearnos, por ejemplo, qué pasaría si administramos el fármaco cada 12 horas en vez de cada 24, cómo van a subir los niveles plasmáticos, y si, por ejemplo, damos el doble de dosis cada 24 horas, cuáles serán los niveles plasmáticos alcanzados. Como veis, esto es una herramienta muy potente, muy útil, que nos permite establecer para cada paciente concreto, en función de sus parámetros farmacocinéticos, cuál es la pauta posológica más adecuada. Y ahora podemos darle una nueva definición a la tecnología farmacéutica, es decir, a la heredera de esa galénica clásica. Como veis, la tecnología farmacéutica ya no es solo la ciencia de cómo preparar el medicamento, sino que es la ciencia orientada a la formulación y elaboración de medicamentos que sean estables, seguros, eficaces y provistos de una biodisponibilidad óptima, gracias a que la tecnología farmacéutica nos ayuda a modular el proceso de liberación de los fármacos en una vía de administración concreta. Es decir, fijaros que ahora la tecnología farmacéutica está condicionada por lo que llamamos de biofarmacia, de cómo afecta la vía de administración o las interacciones que existen entre la vía de administración y la forma farmacéutica. De forma que el objetivo de la tecnología farmacéutica actual es elaborar medicamentos que tengan la biodisponibilidad óptima. Estas otras tres definiciones que tenéis en la diapositiva también las utilizaremos a lo largo del curso, aunque las explicaremos en otros temas con más profundidad. Hablamos de equivalencia química cuando tenemos formas farmacéuticas que contienen la misma dosis de fármaco, determinadas por las metodologías analíticas oficiales. De esas dos formas farmacéuticas solo podemos decir que son equivalentes desde el punto de vista químico. Hablamos de equivalencia terapéutica cuando esas dos formas farmacéuticas tienen la misma dosis de principio activo, producen efectos terapéuticos o farmacológicos iguales o muy parecidos en calidad y magnitud. Y por último hablamos de equivalencia biológica o bioequivalencia cuando tenemos formas farmacéuticas que contienen la misma dosis de un mismo fármaco,
provengan o no de fabricantes distintos, pero digamos con diferente marca o con, digamos, distintas formulaciones, que presentan una biodisponibilidad similar. Y ya veremos en su momento cómo esta medida de la equivalencia biológica o bioequivalencia nos puede servir como medida sustituta para garantizar la equivalencia terapéutica o clínica de dos formulaciones que contengan la misma dosis de principio activo. Pero eso, como os digo, lo veremos con más extensión en el tema correspondiente. De momento solamente quiero presentaros las definiciones. La diapositiva representa un resumen de todo lo que os he explicado en este tema de introducción. ¿Cuál es toda la secuencia relevante desde que tenemos una molécula con actividad farmacológica interesante hasta que administramos el medicamento al paciente con el objeto de tener un efecto terapéutico? La tecnología farmacéutica nos va a explicar cómo seleccionar los excipientes, cuáles son los procesos tecnológicos para elaborar una forma farmacéutica concreta, que ya se elabora teniendo en cuenta cuál va a ser su vía de administración, es decir, teniendo en cuenta los condicionantes de la vía de administración y de cómo tiene que producirse allí el proceso de liberación. Fijaros en la diapositiva que, por lo tanto, el proceso de liberación es el proceso que entronca tecnología farmacéutica con biofarmacia, y el proceso de absorción es el proceso cinético que enlaza la biofarmacia con la farmacocinética, con todo el estudio de los procesos de tránsito de fármaco a través del organismo. Entonces, son disciplinas que están íntimamente relacionadas. No podemos, estudiarlas de manera absolutamente independiente, ir encontrando la interrelación entre ellas. Tenéis aquí también representado el proceso de respuesta, que está directamente relacionado con la farmacocinética, y de su estudio se encarga una disciplina que denominamos farmacodinamia. La farmacocinética y la farmacodinamia están directamente enlazadas porque los niveles de fármaco en el tejido diana dependen directamente de los niveles de fármaco en plasma, puesto que la sangre es la encargada de distribuir el fármaco por el organismo. Y finalmente, la disciplina que se encarga de cuáles son las respuestas clínicas reales que van a obtenerse después de la administración de un medicamento es la farmacoterapia. De acuerdo, de la optimización de las dosis, de las pautas posológicas, de los condicionantes que tienen los pacientes por el hecho de sus enfermedades, por el hecho de tener otras terapias concomitantes, de acuerdo, el efecto terapéutico final, cómo se va a producir, otros aspectos que lo condicionan. De todo eso se encarga la farmacoterapia. Nosotros en este curso vamos a estar hablando de biofarmacia y farmacocinética, y profesores de nuestra misma área de conocimiento se encargarán de explicaros la tecnología farmacéutica. Y bueno, gracias a ello pues van a ser asignaturas que están coordinadas y que vamos a tratar de que mantengáis ese nexo de unión como disciplinas que derivan de la farmacia galénica.